Señal directa. Y ya lo comentábamos con antelación, existe mucha expectativa respecto a lo que suceda con la llegada de Donald Trump al poder en próximos días. Y justamente, pues la pregunta principal es esa. ¿Cuáles serán las expectativas en la relación entre México y Estados Unidos durante la era Trump? De esto platicamos en estos instantes y le saludamos con gusto con Rodrigo Aguilar, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Rodrigo, gracias por acompañarnos vía Zoom. Buenas tardes. Gracias, José Ángel. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues a ver, Rodrigo, en principio, así de manera muy general, ¿cuáles son esas expectativas en la relación México-Estados Unidos? Países que son vecinos, socios comerciales, que tienen una amplia historia pues de encuentros y desencuentros. ¿Qué viene por delante? Bueno, a ver, la relación México-Estados Unidos es una de las relaciones bilaterales más complicadas, más dinámicas y, como bien dijiste, pues más completas del planeta. Las asimetrías económicas entre México y Estados Unidos pues son abismales y bueno, pues eso también influye en el tipo de dinámica que tiene México con Estados Unidos, porque si fuera una relación como la que es de Canadá con Estados Unidos, donde las asimetrías económicas son menores, pues quizá hubiera menos u otro tipo de tensiones, ¿no? Pero las hay con México y tienen que ver con comercio, con inversión, con tráfico de personas, con seguridad fronteriza y con un sinnúmero de temas. En particular, con la segunda llegada de Donald Trump hay mucha expectativa. Primero, respecto al tema migratorio, porque durante la campaña, pues fue un tema, a diferencia de otras campañas electorales en Estados Unidos, fue un tema muy importante para ambos candidatos, tanto como para Kamala Harris como para Donald Trump, el tema de la seguridad fronteriza. Entonces, en ese sentido, Trump prometió a su electorado deportaciones masivas de migración ilegal. La expectativa es que esto ocurra, no sabemos cómo, sabemos que va a ser el primer momento en el que Trump ponga la mano en la Biblia y jure ser presidente. Van a comenzar esas deportaciones masivas, no sabemos si van a ser dirigidas, quizá empiecen primero con los casos de criminales que ya los tengan identificados y que comiencen, digamos, independientemente de la nacionalidad, aquellos casos de criminales indocumentados, ¿no? Que quizás serían los primeros que deportaría masivamente. Perdón, en cuanto a comercio y inversión, pues obviamente está la expectativa de un endurecimiento de las políticas comerciales y una serie de posturas unilaterales en cuanto a aumentar tarifas arancelarias. Esto yo lo veo y a varios analistas como un pretexto para presionar a países como México a que endurezcan sus políticas contra el tráfico de personas, el tráfico de fentanilo y otros, digamos, otros temas no relacionados con el tema comercial. Sí. Rodrigo. Entonces, eso en cuanto a comercio. Pero nos podemos seguir así con varios temas, José Ángel. Claro. A ver, Rodrigo, sin lugar a dudas, son varios los temas, pero sí son los dos principales, los ya referidos en estos instantes. Bueno, había quien tenía dudas respecto a los aranceles y pues ya vimos que ha anunciado la creación de una agencia para el cobro de aranceles. Hay quien sigue teniendo dudas con respecto al tema migrante porque comparan con la anterior gestión de Donald Trump y dicen, es más, creo que Obama deportó a más que Donald Trump. No obstante, Donald Trump, pues también en su gobierno se cometieron acciones que fueron, pues ahora sí que rimbombantes en esta materia de deportaciones porque veíamos el caso de los menores ahí también retenidos y otras cosas por el estilo. Me parece que de nada podemos dudar ya de lo que ha anunciado que ha de emprender en su gobierno, ¿no? Así es, José Ángel. El que siga pensando eso en México o en otra parte del mundo está en un error. Me recuerda la frase de ¿a qué le tiras cuando vayas mexicano? Es decir, cualquier persona que esté pensando que está blofeando, que no va a ocurrir, que al final se va a echar para atrás, en particular con el tema de las deportaciones masivas,
está cometiendo un error. Ya el mismo gobierno de México está tomando previsiones. El canciller estuvo ayer en Arizona, ha estado el mismo canciller viajando a Chicago, en distintos lugares, estados de Estados Unidos donde la diáspora mexicana tiene una presencia importante. Ya anunció la Cancillería una serie de medidas. Entonces, quien quiera que esté pensando que no va a ocurrir, pues es un deseo más que una posibilidad. Lo que estamos viendo hoy es una realidad, una expectativa más apegada a un endurecimiento de estas políticas comerciales y migratorias. Y lo que sí te digo y les digo es que esto va a ocurrir a partir del lunes, es decir, él no va a dar tregua en cuanto al tiempo, eh, y esto va a iniciar a partir del lunes. Entonces, las próximas imágenes que estaremos viviendo, viendo la próxima semana, son precisamente las imágenes que su base electoral está deseando Claro. encarecidamente, que son esas imágenes de estar purgando la sociedad americana de estos migrantes que solamente envenenan la sangre de los americanos. Toda esa narrativa, por supuesto que la vamos a ver ya a partir del próximo martes. Otro de los anuncios, promesas o amenazas de Donald Trump era que declararía a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, lo cual traería consigo también otras acciones por parte del gobierno estadounidense, inclusive relacionadas hasta con la incursión en territorio nacional. En ese aspecto, ¿qué podemos decir y analizar? Muy buenas tus preguntas, porque son las cosas que a lo mejor podemos esperar distintas cosas o distintas acciones de política pública de parte del presidente Trump. En esta en particular es más delicada porque él habla de extraterritorialidad, de acciones, digamos, del uso de la fuerza, ¿no? Lo cual es una violación a la soberanía, lo cual pues, obviamente es una violación a todas las leyes internacionales, y además con un aliado y un vecino como México. Yo esto lo veo quizás sí, obviamente, como tiene un poder tremendo Trump, es decir, no olvidemos que tiene la mayoría en el Congreso, el Senado, muchas gobernaturas. Es decir, el mandato que hoy adquiere Trump es distinto al que adquirió la primera vez. Entonces está empoderado, y esto le va a permitir, por ejemplo, catalogar quizá a los cárteles mexicanos como parte de pues, organizaciones terroristas, que esto le dé para que llegue, digamos, a extraterritorialmente tomar acciones. Ahí es un largo trecho que hay que esperar, porque hay muchas cosas que deben de estar considerando ambas naciones si esto ocurre. Creo que va a ser un método de presión para las autoridades mexicanas. Me parece que ya lo está haciendo incluso. Pero bueno, habrá que ver. Yo soy un poco más escéptico de que esto vaya a ocurrir, al menos en el corto plazo, pero sí está como una medida de presión fuerte. Claro. Rodrigo, es evidente que México depende mucho de los Estados Unidos, en lo económico, y podemos irnos a infinidad de ámbitos. Pero la pregunta que sí queda luego es, a Estados Unidos, aún con su poderío y demás, ¿le conviene tener a un vecino abiertamente declarado como enemigo? No, por Si supuesto se que no. llegase. Yo creo que esa es la parte que él tiene que estar valorando y sopesando, pues por eso y porque también somos una diáspora importante en Estados Unidos. Somos más de 35 millones de personas de ascendencia mexicana viviendo en el territorio de Estados Unidos. Pues hay otras consideraciones que precisamente yo creo que eso va a lograr atenuar, digamos, algunas de las acciones. La principal es el comercio. El año pasado hubo 800 $1,000 millones de comercio nada más en Estados Unidos y México, y nada más con Texas fueron 300 $1,000 millones. Y 6 estados de Estados Unidos dependen de México como principal mercado de exportación. 21 estados de Estados Unidos dependen. Es decir, hay muchísimos vínculos que tienen que ver con varios temas, en los cuales Estados Unidos no se puede dar el lujo de tener una mala relación con México, pero eso no puede, no debe de hacer que los mexicanos se duerman un poco en ese tema, porque precisamente van a prevenir la presión, va a venir la tensión, va a venir la disonancia en la relación bilateral, este,
y no podemos apostarle a eso, de que no le conviene a Estados Unidos llevarse mal con nosotros, ¿no? O sea, estamos ante un presidente que va a ejercer el poder de una manera muy particular, que va a simbrar al mundo, ya lo está haciendo, y bueno, su vecino va a ser uno de los que va a impactar de manera significativa. Entonces, no dudemos de que vamos a ver a una presidencia bastante hostil en muchos temas, presionando a México en varios temas, pero creo que tenemos mucho país, tenemos mucha soberanía, tenemos mucha presidenta y muchos temas que también nos van a permitir navegar esto. O sea, Claro. lo tenemos que hacer con firmeza. A mí me ha parecido muy bien las respuestas de la presidenta con respecto a estas cosas de que el Golfo de América y todo esto. O sea, yo creo que sí a un bully se le trata de manera firme, ¿no? No se le trata de manera endeble o con mano lánguida, ¿no? A ver, hablemos del tratado comercial, hablemos del TEMEC. Se entra en esa revisión para 2026. Visto ahora, ¿sí se tambalea? ¿Sí se corre el riesgo de que se termine rompiendo este acuerdo trilateral? Bueno, pues va a haber voces dentro y fuera de Estados Unidos que impulsen esto, pero otra vez hay que ver cuáles son los sectores americanos que van a ser afectados si este acuerdo de libre comercio se trastoca de fondo, ¿no? Por eso es un proceso complicado, es un proceso de revisión largo que arrancan los congresos, los cuerpos legislativos este año. Eh, pero vamos, ahí el riesgo siempre está porque pues, los acuerdos son de voluntad, ¿no? Claro. Pero ahí van a tener que ver los intereses, ¿no? Porque empleos de Estados Unidos, los precios de las cosas, los mismos consumidores y presiones inflacionarias incluso. Hay una serie de variables que precisamente van a hablar por sí solas, que son variables económicas, no políticas y que van a hablar por sí solas para evitar que se trastoque de más este acuerdo comercial. Creo que va a haber perdedores y ganadores cuando empiecen a tocar ciertos sectores y ahí vamos a ver en el balance quiénes van a ser, del parte del lado mexicano sobre todo. En medio minuto, Rodrigo, por favor, porque el tiempo nos ha comido. ¿Qué rol, qué papel jugará Canadá en esta relación, pues que ya es trilateral, sobre todo por por lo que refiere al tratado comercial? Cuando vemos también un Canadá, pues que se encuentra en una etapa de cambios y que todo parece indicar, si las tendencias se confirman, pues que llegará un primer ministro muy afín al pensamiento de Trump también allá en Canadá. Así es, en Canadá hay un viraje, digamos, a la parte conservadora después de años del tema liberal. Probablemente vamos a ver quizá menos tensión y menos disonancia que en el caso de México. Pero en la parte comercial específicamente, como estás preguntando, creo que va a haber mayor entendimiento, porque pues, a final de cuentas tampoco es que dependa tremendamente o de la misma manera, depende de otras formas de Canadá económicamente Estados Unidos. Así es. Pues Rodrigo Aguilar, muchísimas gracias por esta charla y si nos lo permite, seguimos en comunicación. Muchas gracias a ti por el espacio, saludos a ti y a tu auditorio. Muy amable. Rodrigo Aguilar.